Bueno, acá estamos una vez más. Buenas tardes, ya buenas tardes porque se pasó de 5 minutitos del mediodía. Y como habíamos hablado y prometido, estamos acá con Michael Bunster, que ya lo vamos a conectar para que comencemos este tiempo y a charlar, ¿sí? A charlar con él lo que el Señor tenga en esta mañana para darnos. Desde Santiago de Chile. Muy buenos días, Michael, ¿cómo estás? Hola Miguel, un abrazo para ti, para todos los radio oyentes de la radio Jan Catriel. Es una bendición, alegría poder estar con ustedes este mediodía ya. Claro. Allá ustedes están una hora antes o después, no entiendo esto bien el horario. Antes, acá son las 11 de la mañana. Ah, 11. Todavía no es mediodía. Está sí. bien, está bien, acá ya son 12:05. Bueno, Michael. O sea, en realidad vamos una hora después nosotros. Claro, sí. Qué alegría saludarte y bueno, recordarte cuando estuvieron acá y todo lo que, la bendición que representó haber levantado un altar con ustedes en la ciudad, ¿sí? Que ya está dando mucho fruto, obviamente, ¿no? Sí, bueno, fue en el año 2015, estaba haciendo memoria recién, fue en el año 2015 que nosotros estuvimos allá con ustedes en Catriel. Un poquito fue en septiembre del año 2015. Claro, por ahí. Pero fue algo muy lindo. Sí, muy especial. Acá nosotros estábamos en ese tiempo como abriendo un nuevo tiempo, ¿no? Una expectación de un nuevo tiempo. Esa era la realidad, ¿sí? Haciendo bases en el nuevo tiempo que el Señor nos mostraba de adoración, de cambio. Bueno, y creo de que todo eso ha ido dando su fruto. 2015, mira, ya han pasado 5 años. Impresionante, ¿eh? Lindo. Sí, para nosotros fue muy especial ese viaje. Conocí muy lindos amigos. Bueno, ustedes son una familia que amamos mucho siempre y respetamos. Pero ya volviendo ya de ese viaje, para nosotros también fue un cambio muy fuerte para nosotros como familia, como ministerio. Así que para nosotros fue muy significativo el viaje a Catriel en el año 2015, septiembre de 2015. Sí, es verdad que sí. Bueno, Michael, estábamos ayer hablando acerca de un tema muy bonito que tienes y que es este de Cúbreme. Y yo hablaba qué importante, ¿no? Qué importante que es estar delante del Señor pidiendo estas palabras, porque estas palabras tuyas fueron mucho antes de bueno, una experiencia que ustedes pudieron vivir con su hijito chiquitito y que fue muy importante en ese tiempo. Realmente esta canción se hizo, para mí, yo veía ahí, se hizo como carne, ¿no? Muchas veces cantamos cosas o no dimensionamos lo que va a pasar o lo que viene y Dios ya nos está preparando. ¿Sí? Así es. Mira, esa canción, Cúbreme, la compuse en el año 2007 y claro, estaba viviendo un tiempo que hasta ese entonces había sido el tiempo más difícil que habíamos vivido junto a mi esposa Lorena, viviendo tiempos muy fuertes de una opresión, de una oposición tremendos. Nos vimos expuestos a situaciones que nunca habíamos vivido. Sentíamos que literalmente el Señor nos estaba quebrando, pero no lo entendíamos en ese momento. En ese momento solo veíamos que era dificultad, solo veíamos que era traición, solo veíamos que era desolación y no veíamos lo que Dios estaba construyendo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que estábamos tan agobiados, estábamos muy mal, incluso tuvimos que tomar algún tipo de tratamiento psicológico en ese tiempo porque estábamos muy mal y por todo un proceso de quebrantamiento que estábamos viviendo. Y fue en ese momento que yo sentía literalmente que las tinieblas venían sobre nosotros una y otra vez, como una especie de, como lo digo en esa canción, como una densa oscuridad, así como una nube espesa que casi que la puedes palpar. Y estábamos en ese proceso
cuando de repente venía yo en el metro, acá en el subte. Sí. Venía clamando al Señor porque precisamente toda la opresión que está viviendo era en lo laboral principalmente. Sí. Yo en mi trabajo. Y venía en el subte y empiezo a clamar: Señor, cúbreme, Señor. Y empiezo a clamar un clamor desde adentro, así como voy rumbo a mi trabajo: Señor, por favor, revísteme de ti, escóndeme en ti. Y yo literalmente yo sabía, es como una expresión de fe. Cúbreme, es una expresión de fe, porque dice, yo sé que estás aquí aunque no te sientas. Sí. Aunque no te sientas, porque puede ser que a veces tengamos ese estado en que no sentimos al Señor, pero en realidad no vivimos por vista ni por sensaciones, sino que por la fe que tenemos en Él. Él dijo que iba a estar conmigo y yo voy a creer y me voy a amarrar en esperanza a todo lo que Él me dijo, ¿verdad? Entonces, cúbreme, es una declaración de fe, pero también un clamor porque Dios nos cubriera. Y venía en el subte clamando y comencé a subir las escaleras ya llegando a mi trabajo y empezó mi espíritu a cantar esa canción, Inmediatamente, apenas entré en mi oficina, tenía una guitarra ahí, tomé la guitarra y comencé a cantarle, y así nació esa canción, Cúbreme. Tremendo, tremendo. Sí, estaba pensando, ¿no? Porque es fuerte esa canción. Ahí la tengo, mirá, en cortina ahora. Y bueno, yo pienso que en este tiempo, Michael, como creo que en todos lados del mundo estamos viviendo un tiempo complicado y difícil, donde mucha gente está aún con la problemática en este tiempo de la que vos estabas pasando en ese momento, ¿sí? Hay problemáticas de laborales, gente que están despidiendo porque al no haber productividad no se puede mantener el empleado, y bueno, está ocurriendo cosas así muy fuertes en este tiempo, pero la palabra del Señor y lo que vos estás entregando es importante porque muestra el poder saber que también nosotros podemos pasar por esos caminos, pero nuestra confianza, nuestra fe es la que puede llegar a sostener este tiempo. Así es verdad. Mira, la Biblia dice, en ese tiempo compuse más o menos 2 o 3 canciones, pero una de las canciones era Dios de paz, y esa canción decía: cuando pases por el agua no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, un poco evocando lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que no vamos a pasar vicisitudes, porque mucha gente comienza en estos tiempos así de dificultad a dudar de Dios, empiezan a reclamarle a Dios: Señor, ¿qué pasó? Yo se supone que soy tu hijo, no debiera pasarme nada de esto, ¿dónde está tu protección? ¿Dónde está tu cuidado? Y empezamos a veces a renegar porque creemos que ser cristiano o creer en Dios de alguna manera nos da una tarjeta que nos hace exentos de las dificultades o exentos de las pruebas. Pero yo aprendí, y con todos estos procesos hemos aprendido que no tiene nada que ver. Lo que en realidad muchas veces, dice el libro de Santiago 1:2, dice: tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Me gusta mucho como lo dice la versión NTV de la Biblia, que dice: amados hermanos, dice, cuando estén viviendo cualquier tipo de problema, dice, ténganlo como una oportunidad para alegrarse mucho, dice, porque la prueba de vuestra fe traerá paciencia, y el perseverar y el ejercitarse en la perseverancia, dice, traerá sobre vosotros perfeccionamiento, y serán completos y no tendrán necesidad de nada. Creo que muchas veces el entender que los procesos difíciles en realidad son una oportunidad para que crezca la fe y crezca la perseverancia, entonces eso nos hace saber o entender que lo que Dios está haciendo en realidad es perfeccionando nuestras vidas para llevarnos a
a un proceso donde Él quiere depositar algo mayor, pero necesitamos pasar por después de este proceso donde somos madurados, donde somos perfeccionados, donde muchas veces somos golpeados por el martillo del herrero, ¿verdad? Pero en realidad lo que Dios está haciendo es haciéndonos un contenedor más confiable para todas aquellas cosas que Él quiere soltar para más adelante. Ahora, lo importante en todo esto es que yo tengo que tener una palabra. Yo necesito atravesar todos estos valles de dificultad, todos estos procesos difíciles. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, lo hemos hablado muchas veces, pero siempre creemos que tiene que ver con oír mensajes, sermones, ¿verdad? Pero la fe viene por el oír lo que Dios dijo. Si yo tengo una palabra, nosotros lo tenemos todo. Yo me recuerdo que, porque decía yo delante que el proceso el viaje a Catriel fue tan importante para nosotros, porque precisamente regresando de ese viaje, que fue, me acuerdo, mediados de septiembre, 20 de septiembre del año 2015, llegamos de Catriel, me acuerdo que estuvimos en ese viaje en Buenos Aires, Catriel, luego estuvimos en Neuquén y volvimos a Santiago, y cuando llegamos a Santiago, llevamos a nuestro hijo menor al control de niño sano, de los 4 meses. Me acuerdo que Jafet era pequeñito cuando viajamos esa vez a Catriel. Y cuando llegamos, inmediatamente el médico lo mira y dice, hey, al niño le pasa algo. Y nosotros, la verdad que en el viaje había estado un poquito irritable, pero lo asociábamos, ¿verdad? Que estábamos en lugares que no eran precisamente nuestra casa y todo ese tipo de cosas. Pero inmediatamente el doctor nos pidió hacerle exámenes y estudios. Y a la tarde, a las 4 de la tarde de ese mismo día, ya teníamos el diagnóstico. Nuestro hijo tenía un cáncer terminal, y la verdad que fue algo muy fuerte para nosotros. Pero el tener una palabra, en lo que te decía yo, es la base. Nosotros partimos un proceso de quimioterapia. Los doctores dijeron, vamos a hacerle quimioterapia por si acaso, porque no tenemos ninguna certeza. El cáncer ya está muy avanzado. Y entramos en ese... Es más, el primer médico que lo vio lo desahució de inmediato, dijo que se vaya a cuidados paliativos, y eso tiene que ver con no solamente aminorar el dolor para esperar que mueran. Sí. Pero una doctora dijo, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo andamos, y partimos un proceso muy largo, fueron literalmente 8 meses de hospitalización con Jafet, y partimos con ese proceso. Yo también con la fe en alto decía, wow, no, Dios me va a salvar. Yo todos los días pensaba que el día siguiente iba a haber un milagro, todos los días pensaba que el otro día el niño iba a aparecer completamente sano, pero no teníamos nada, no veíamos, el niño se empeoraba. Los 3 primeros meses fue peor, todo peor, hasta que en un momento me recuerdo que me llama un profeta me llama y me dice, Mike, tú tienes un hijo que se llama Isaac. Era un profeta que estaba en Argentina en ese momento. Me dice, tú tienes un hijo que se llama Isaac. Y le dije, no se llama Isaac. Me dice que Dios me está hablando de Isaac. Y justamente unos días antes, un pastor predicando nos había enviado una palabra de Abraham e Isaac, que subían al monte a sacrificar y volvían. Sí. Y me dice, tú tienes un hijo que se llama Isaac. Me dice, porque lo que tú estás peleando es una guerra en contra de la religión. Me dijo, Isaac significa el gozo, y lo único que vence la religión es el espíritu del gozo. Y cuando me habla esa palabra del gozo, yo hago como un flashback. Yo tuve como un flashback, así como cuando tú te vuelves para atrás, ¿verdad? En los recuerdos, me volví exactamente 15 años antes, el día que nos habían ungido pastores en Santiago de Chile. Fue en mayo del 2001. Me recuerdo que vi un profeta que es argentino, Pablo Olay, no sé si lo conocerán. Sí, a Pablo, sí. Él estaba, esa noche que era un pastor, estaba ahí en la congregación, y él tomó una redoma de aceite y comenzó a ungirnos. Y me recuerdo que eran muy fuertes las palabras, porque él empezó a hablar, me dijo, vas a tener 5 hijos, me dijo, y me empezó a hablar de cada uno de ellos, y el diseño que Dios tenía para ellos. Fue una noche muy potente. Nunca había experimentado una unción profética tan fuerte como esa noche. Y me dice, cuando llega al último, me dice, y el último de tus hijos, dice, porque me habla, me dice, tus hijos van a salir al extranjero, Dios los va a llevar al extranjero, no van a volver, tú vas a poder ir a verlos, un poco definiendo cómo iba a ser el destino de nuestros hijos, ¿verdad? Y me habla, me dice, el último de ellos, dice,
Él se irá, pero va a regresar, dice, y Él va a ser el regocijo de tus canas. Y me quedó esa palabra tan calcada, más que los otros cuatro, esa palabra de el último será el regocijo de tus canas. Y cuando este profeta, ya estábamos en el proceso de Jafet, ¿verdad? En toda la quimioterapia, me dice, porque Él es el gozo. Y yo me vuelvo a dar los 15 años, ¿verdad? Y me recuerdo esa palabra, dice, el último será el regocijo de tus canas. Inmediatamente yo tuve esa certeza y dije, Dios, yo tengo una palabra, Jafet no va a morir, porque Él va a ser el regocijo de mis canas. Dios dijo que Él iba a ser el regocijo de mis canas. Y cuando vuelvo desde ese recuerdo inmediatamente, yo le digo a Lorena, Dios nos dijo que Jafet iba a ser el regocijo de nuestras canas, por lo tanto Él no va a morir. Y hasta ese momento habíamos estado orando por cada diagnóstico que nos daban los médicos. Decían, mira, el niño va a tener esto y esto, y nosotros orábamos para revertir los diagnósticos, pero en realidad empeoraban cada vez que orábamos, según los médicos decían, el niño en realidad empeoraba. Pero cuando nos recordamos esa palabra y comenzamos a cambiar nuestra oración y empezamos a orar según Dios había dicho de Jafet y comenzamos a soltar la palabra que Dios había hablado sobre Jafet, el proceso de Jafet comenzó a sanar y a levantarse de todo ese proceso de muerte profunda. Por eso que te digo, tenemos que tener una palabra, tú tienes que tener una palabra de fe en la cual anclarte, y a esa palabra de fe le agregas esperanza y camina en la esperanza de lo que Dios te dijo. Si no tenemos una palabra, no tenemos nada, pero si tenemos una palabra, lo tenemos todo. Por eso que es necesario aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha hablado cosas en este tiempo difícil, no te desesperes a pesar de que veas la densa oscuridad, a pesar de que no estés sintiendo al Señor. Si hay una palabra en tu corazón, si tienes una palabra que Dios te habló, es suficiente para sostenerte, es suficiente para sustentarte. Y si Él lo dijo, Él va a cumplir todo lo que habló de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu futuro, porque Él es fiel y Él no miente. Qué verdad, qué gran verdad que está diciendo Michael, y qué lindo que es poder mirar esos años que también estaba recordando como noticia tras noticia, como vos decías, ¿no? Te iban trayendo más desesperanza que esperanza, pero había una palabra. Y en esa palabra te anclaste, en esa palabra. Yo te podría preguntar quizás hoy, bueno, ¿cuánto has crecido después de esa terrible experiencia? Muchísimo. Yo definitivamente, nosotros no somos las mismas personas Claro. que antes de eso, pero tú sabes, el proceso de madurez, el proceso de crecimiento es tremendo porque deja las cosas de niño, comienza a hacer una limpieza en ti, porque empiezas a evaluar qué cosas en realidad son eternas y qué cosas son pasajeras, qué cosas por las cuales vale pelear, como la familia, como el diseño de Dios, y qué cosas en realidad no aportan a lo que Dios quería construir. Entonces, fue un proceso de mucha depuración, de mucha limpieza. Nos dimos cuenta de cuánta religión teníamos encima. Pasamos un proceso que incluso cerramos la congregación, no la congregación, sino que el templo, y comenzamos, por causa de la enfermedad de mi hijo, a reunirnos en casa. Eso nos dio una visión totalmente diferente de lo que hasta ahora veníamos trabajando como iglesia, ¿verdad? Aprendimos que iglesia somos nosotros, a pesar de, y sea como sea que estemos. Entonces, vino un crecimiento tremendo, fue un tiempo de madurez, y aprendimos la importancia de la madurez del carácter en los hijos de Dios. Dios no puede confiarle un evangelio poderoso a un niño pusilánime, sino que él necesita formar en nosotros. Por eso cada vez que estamos en dificultades, problemas, veámoslo como una oportunidad de alegrarnos mucho, porque lo que en realidad Dios está haciendo es procesándote para hacerte una caja fuerte más segura para aquello que Él quiere depositar, porque es tan valioso lo que Él quiere depositar en ti, que no lo puede poner en una caja que se va a quebrar fácilmente. Tienes que ser templado, tienes que pasar por el proceso de templanza, pero lo que viene después es mucho más grande, mucho más poderoso. Claro. Sí. Bueno, en el pensamiento de poder mirarnos en este tiempo, volver un poquito a este tiempo, ¿no? Creo de que el proceso de madurez que él produce a través del texto que leíste antes, que la prueba produce paciencia, ¿sí? Y la paciencia
comienza a dar su fruto perfecto, ¿sí? Para poder avanzar, ¿no? Porque esta es una realidad que todos debemos pasar. O sea, aquel que está en un ministerio, aquel que está llamado a ser un miembro de la congregación, vamos a pasar por estos procesos de madurez que es necesario que nosotros podamos dar el fruto correcto de perfección que el Padre espera de nosotros para confiarnos algo más, ¿no? Nosotros estamos en este tiempo así complicado, digamos, de todo el mundo, que faltan finanzas, que falta esto, lo otro, pero hay una esperanza mayor que nos deja establecido en quién es Cristo en nosotros y no en la confianza nuestra sobre cosas que son solamente o a veces pasajeras o deseos, ¿no? Deseos de la carne y todo esto. Pero creo de que es importante que nosotros podamos mirar este tiempo como el tiempo real que el Espíritu Santo está ofreciéndonos para que podamos crecer y madurar. ¿Estás de acuerdo? Así es, amén. Porque allá en Chile debe estar pasando lo mismo, ¿no? O sea, todo el tiempo sí, complicado. Mira, en el proceso cuando escribimos el Cúbreme, sí, hace años atrás, vivimos también un tiempo de apertura económica muy fuerte, pero ¿sabes una cosa buena que te permite esto? Es que no te queda otra que tener fe. Claro. Y te empiezas a desvestir de aquellas cosas que en realidad no necesitas. Cuando te hablaba de la religión, que Dios nos sacó la religión, por ejemplo, te das cuenta de que a veces no necesitas los lujos que estabas acostumbrado a tener. No necesitas, incluso nosotros acomodamos nuestra forma de comer, hasta en ese tipo de cosas. O sea, aprendimos a vivir con poco, a ser austeros. Sí. Y a entender de que yo no dejaba de ser lo que yo era un hijo de Dios. Comía, tal vez no me daba los lujos, no salía a comer, o no compraba, qué sé yo, las grandes cosas que compraban. Aprendí a comer con austeridad, cambió mi economía, aprendí a vivir con poco. Y cuando se arregló la situación, en realidad yo ya había aprendido a vivir con poco y mi Dios ya había sanado mi corazón. Entonces seguí viviendo como había vivido en ese tiempo austero y aprendí a ahorrar, por ejemplo, y Dios me sanó económicamente también a partir de ese proceso, porque aprendí que en realidad muchas de las cosas que yo llenaba mi vida eran simplemente vacíos en el interior de falta de identidad de Dios, falta de salud. Y cuando aprendí de que Dios me enseñó, ¿verdad?, a tener fe, a vivir con menos de lo que vivía y a ordenar mis finanzas, todo eso fue en un proceso difícil. Eso lo aprendí en un proceso difícil, pero me sirve hasta el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Aprender a vivir diferente, exactamente. Este es un tiempo para eso. Tomé algo de lo que dijiste recién, Michael, que en ese momento ustedes dejaron, digamos, lo que sería el templo para volcarse a iglesias en casa. Y claro, me parece que este es el tiempo en el que el Señor nos sacó los templos a todos, ¿no? Exacto. Y es como que solito va retomando el diseño original del Señor que son iglesia en casa. O sea, a ver, hagámonos cargo todos nosotros que somos reyes y sacerdotes y que necesitamos nuestra casa empezar a ministrar ahora, nosotros. ¿Sí? El Padre empieza a ministrar en casa. Mira, siempre Dios, cuando Dios crea al hombre nos dice, y Dios creó al hombre y lo puso en el Edén y le creó el templo. Sí. No, en ninguna parte dice eso, ¿verdad? Porque siempre Dios quiso habitar en las casas. Él siempre quiso habitar en casa. De hecho, la primera letra del alfabeto, perdón, de lo que está escrito en la Biblia, la palabra es Bereshit. Así comienza la Biblia, Bereshit Elohim bara. Bereshit, la letra B larga que comienza en el significado simbólico del lenguaje hebreo. La Bet significa una casa. Eso es lo primero que Dios estaba pensando cuando creó todas las cosas, era tener una casa. La iglesia primitiva nació y se desarrolló como casa durante 300 años. Fue recién en el año 300 que Constantino, cuando él catoliza, ¿verdad? Por no decir cristianiza, porque
no lo cristianiza, sino que lo catoliza, Sí. y crea y le entrega las basílicas a la iglesia sale de las casas. Es cuando la iglesia entra en esta deformación y comienza toda la liturgia, todo el sincretismo, y se perdió, porque hasta el año 300 nunca, jamás hubo un templo. La iglesia primitiva no tuvo templo durante los 300 años. Lo único que se... Es más, hay una carta, viste que en el libro de Colosenses, al final dice a los hermanos de Colosa, le dice, compartan esta carta con los hermanos de la Odisea, dice, y ustedes lean la carta de los hermanos de la Odisea. Y resulta que esa carta estaba perdida. Sí. Era una carta que estaba perdida, porque, claro, la iglesia que hizo el canon bíblico, ¿verdad?, que todos sabemos que es la iglesia católica, no le convenía que esa carta se diera a conocer, porque hablaba precisamente que la iglesia de la Odisea fue la primera iglesia que quiso hacer un templo y quiso apartar sacerdotes, ¿verdad? Y Pablo le dio con el mango del hacha, ¿verdad? Claro. Porque decía que Dios los sacó a la libertad y ustedes quieren volver a la esclavitud del templo, quieren volver a los diseños que estamos tratando de quitar. Entonces, la iglesia originalmente nace en un contexto de casa. Todo lo que leemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, está escrito para una realidad de una iglesia que se reunía en las casas, de congregaciones que no tenían más de 30 personas, 20 personas, porque no habían casas que cupiera más gente. Entonces, la iglesia funciona en la casa. Cuando traemos de vuelta el diseño familiar, que cada casa es un altar de adoración a Dios, comenzamos a llenar la ciudad de altares, y ya no es un solo lugar donde vamos y saciamos la mentalidad o el pensamiento religioso, y yo sacio esa ansiedad y voy a cumplir con mi cuota, sino que empiezo a vivir una vida del día a día en Cristo, en mi casa. Soy coherente con el evangelio que vivo, que profeso, y eso me obliga a ser coherente y a vivir un evangelio de verdad, no solamente de cosas ciertas, sino que de verdad. Claro que sí, claro que sí. Y ya no sé que la iglesia en Chile con ustedes ya hace 5 años están funcionando así en casa. O volvieron Sí. No, funcionamos en casa desde el año 2016, específicamente porque en el 15 cerramos el templo y empezamos a hacer reuniones en los parques, en el patio del hospital, ¿verdad? Sí. Y ya cuando se nos vino el invierno aprendimos a reunirnos en casa, pero desde el 2016 hasta ahora llevamos trabajando en casas, por eso que a nosotros no nos pegó tan duro el tema de quedarnos aquí en cuarentena, porque la iglesia siguió funcionando. No tuvimos templo hasta septiembre del año pasado, y en realidad no es templo, sino que un centro de operaciones, sí. Un salón de reuniones que nos reunimos 1 o 2 veces en el mes para unir todas las casas, para tener ese como sentido pero es una casona, es una casa grande, simplemente eso es lo que es. Sí. Entonces, uno de los temores que teníamos era volver a la mentalidad templaria, ¿verdad? Sí. Pero en realidad Dios nos dio un diseño de ser una gran casa, y cuando nos juntamos con todos los hermanos somos una gran casa, y eso es lo que en realidad tenemos ahora, un lugar donde podemos, qué sé yo, guardar cosas que necesitamos guardar, bodegas, tenemos las oficinas de una ONG que creamos para ayudar a familias que están hospitalizadas, tenemos ahí el centro de operación, la escuela de arte, pero en realidad nunca volvimos al diseño templario, sino que entendimos la riqueza que hay en las casas. ¡Wow! ¡Qué experiencia preciosa que me estás contando, Michael! Porque creo que el Señor está rompiendo este diseño templario, como decís vos, y lo veo, ¿no? Lo veo así, y como que se me pone la piel de gallina. Es que hasta Dios nos habló en el 2015, nos dice, si tú le quitas el templo a la gente pierde su relación con Dios. Entonces, a nosotros Dios nos dio un sentir, y comenzamos a trabajar con la iglesia en esa dirección, porque sentíamos en ese entonces, no sabíamos que venía este tiempo, pero sentíamos que venía una persecución a la iglesia, y Dios nos habla y nos dice, la gente no se va a poder reunir en los templos. Y por causa de la persecución que sentíamos que venía, nosotros trabajamos todo este diseño de casa, que en realidad ha sido tremendo, porque hemos trabajado en que la gente pueda fluir en el Espíritu. Nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando cerramos el templo y nos fuimos a las plazas, nos fuimos a los parques, nos fuimos al hospital, que los profetas que profetizaban en la iglesia no profetizaban en los parques.
No podían fluir porque estaban concientizados a que su don era para el templo. Entonces, fue una experiencia enriquecedora tremenda. Y ahí cuando yo te digo, Dios nos sacó de la religión, aprendimos a profetizar en la calle, aprendimos a profetizar en la casa, a fluir, a todo lo que Dios lo hacíamos generalmente en el templo, lo hacemos en casa. Sin la banda, sin alguien que te diga sube, baja las manos, póngase de pie, sino que simplemente fluir del espíritu de las personas en las casas. Wow, qué bueno. Qué experiencia que creo que nos hace falta. Nosotros lo estamos experimentando hace un mes nada más, ¿sí? Hace un mes y ya todos están en la crisis que necesitamos vernos, necesitamos juntarnos. Ah, claro. Acostumbrados, sí, ¿no? Sí, eso se extraña, los abrazos se extrañan. Pero igual ahí, qué sé yo, armamos alguna junta de Zoom los miércoles y nos juntamos todos, ¿verdad? Y ahí es un rato de reírnos, de pasarlo bien. Ponemos toda la mesa, nos sentamos a la mesa y nos conectamos y eso es lindo. Bajamos un poquito la ansiedad de no vernos. Sí, es verdad. Por eso te decía de que a nosotros el Señor nos permitió tener abrir este espacio de radio en la ciudad, donde mantiene conectado a mucha gente, ¿no? De la congregación y no congregación. Se está llegando a diferentes lugares, está esparciéndose aún por las naciones a través de la web, del internet. Del internet, claro. Y creo de que es una posibilidad nueva que el Señor nos regaló y bueno, aprovecharla bien, porque creo de que tenemos que irnos acostumbrando a que estos tiempos van cambiando. Así es. Es otro tiempo. Mira, hay algo lindo que entendemos de todo esto. Uno de los golpes que Dios le dio a través de todo esto es al sistema religioso. Sí. Y hoy día la iglesia, los templos católicos están cerrados, los budistas están cerrados, las mezquitas están cerradas, pero la iglesia se reinventó. La iglesia volvió a su diseño original y está en las casas, y la iglesia no para a pesar de que no tenemos un templo. Pero la vida del espíritu no se puede contener, eso tiene que seguir avanzando. Claro que sí. Bueno, qué lindo y qué especial ha sido estar charlando con vos, Michael. Y bueno, creo de que después que pase todo lo que pase, seguramente en algún momento tendrás oportunidad de volver acá cuando el Señor lo disponga, ¿sí, no? Sí, que el Señor nos permita volver a encontrarnos. Les amamos mucho, siempre están en nuestro recuerdo, siempre estamos recordándoles. Sí, y bueno, los jovencitos que tienen oportunidad más de viajar, sí que han estado en tu casa, en tu mesa, comiendo con los chicos, sí. Y eso ha sido muy especial para ellos también y lo han compartido con nosotros acá. Así que bueno... Mira, sí, esto es una confesión que te voy a hacer, que es graciosa, pero nosotros nos sentimos tan amados y cuidados por ustedes esa vez que estuvimos allá, que nosotros con Puerta Eterna acuñamos una frase. Esto no te lo había contado nunca, creo. Pero acuñamos una frase. Entonces, cada vez que nosotros estamos en problemas, nosotros gritamos, ¡Pastor Antilá! Porque nos sentimos tan cuidados por ustedes, ¿sabes? Que cuando estamos haciendo una dificultad, decimos, ¡Pastor Antilá! Porque es como recordando que nos sentíamos muy bien cuidados, ¿sabes? Que estábamos allá. Pero era una broma, ¿no? Un chiste que siempre hacemos con los chicos de Puerto, porque siempre nos acordamos de ustedes y nos sentimos muy amados. Sí, quedó una muy linda relación con todos. Y estaba pensando también que en ese tiempo ¿te acuerdas que sabés que estuvimos en Córdoba también? Sí. Que ahí estuvimos cenando. Después hiciste una conexión con Marcos Bronel que fue muy, muy interesante lo que ustedes han estado trabajando también. Viste que como sí. que este espacio unió, porque estaba pensando también en Sebastián Palermo, que estaba ahí en la mesa esos días. Con Seba nos conocimos allá en Catriel. Yo tenía nociones de él porque yo era amigo de su hermano. Claro. Y yo tenía nociones de él, solo había escuchado de él, pero Dios nos dio la bendición y de poder encontrarnos por primera vez allá en Catriel. Y fue muy lindo lo que se generó también con el tiempo, después más adelante. Nosotros cuando entramos con todo el proceso Jafet, Sebastián nos ayudó mucho, sobre todo con la contención emocional y entender lo que estaba pasando con nosotros en todo el proceso del cáncer de Jafet, emocionalmente, me refiero psicológicamente.
Y con Marquito fue en ese tiempo más o menos que nos conocimos. Claro. Nunca habíamos charlado, sino que nos conocimos ese fin de semana, que nos conocimos también contigo allá En Córdoba. en Córdoba. En ese tiempo nos conocimos con Marquito, y cuando en todo el proceso de Jafet, Marcos fue un muy buen amigo. Sin habernos conocido antes, sin tener una relación más profunda, ellos estuvieron cerca y nos acompañaron todo ese proceso. Y se generó una amistad y una compenetración ministerial muy linda. Hoy en día seguimos juntos, somos una familia, más que ministerio. Siempre entre nosotros cultivamos una relación de familia, y eso ha sido muy enriquecedor para nosotros. Siempre estamos juntos, trabajamos con Chile Una Sola Voz, trabajamos con América Adora a Jesús, trabajamos juntos con Nicaragua Adora a Jesús, con Venezuela Adora a Jesús. En muchas naciones hemos estado trabajando en los procesos de las naciones, más que en los eventos, en los procesos de construcción del espíritu de las naciones, y eso ha sido muy lindo. Qué lindo, qué lindo. O sea que Catriel ha sido un eslabón importante en esto, ¿no? Qué lindo. Absolutamente, sí, así fue. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos sentimos también felices, Michael, y bueno, obviamente que cuando necesiten de la ayuda del pastor, se pueden comunicar conmigo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí, amamos mucho a tu familia, Michael, y eres una linda experiencia que hemos vivido juntos, ¿sí? Hoy la pastora no pudo estar porque está con gente en este momento, pero ella quería estar en esta mesa y bueno, ya se nos hizo un poco tarde. No sé si te toca cocinar a vos o no. ¿Te toca cocinar, no? Tengo que salir al súper ahora. A hacer mi salida. Hace 2 semanas que no salíamos de la casa y hoy hay que salir. Bueno. Bueno, Michael, muchísimas gracias por este contacto de estar juntos, y bueno, va a haber otras oportunidades en que podamos charlar quizá otros temas acerca de Iglesia en Casa o algún tema importante. Muchas gracias, Michael, y bueno, nos despedimos. ¿Querés despedirte de la audiencia? Te están escuchando en este momento en Catriel. Sí, bueno, toda la zona de Río Negro y Neuquén para nosotros está muy linda, muy en nuestro interior. Así que les mandamos un abrazo a todos los que están escuchando, hermanos de Catriel. No sé si llegará a Cipolletti, Cinco Saltos, si llegará a Neuquén, pero hay un abrazo a todos los grandes amigos que el Señor nos ha permitido cultivar. A los que nos conocen también, muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias. Entonces estamos en contacto, Michael. El Señor siga acompañándoles en Chile. Un abrazo. Amén. Un besito.